Hace 2 años, en diciembre, tuve un encuentro bastante extraño mientras cazaba. Soy un cazador ávido, así que no era mi primera vez viendo algo raro en el bosque. Este día en particular, salí con la esperanza de atrapar un gran venado. En el camino hacia el lugar donde suelo estacionar mi camioneta, vi algo verdaderamente raro. Estaba nevando, así que no podía ver muy bien, pero podría jurar que vi la silueta de una persona en una colina, mirándome. El terreno era propiedad privada de mi amigo, y él solo permitía que algunos de nosotros cazáramos allí de vez en cuando. Así que era extraño ver a alguien desconocido. Aparte de eso, yo era el único de mis amigos que iba a cazar ese día. Me aseguré de eso antes de salir. Pensé que tal vez alguien se había perdido, pero había tantos letreros que decían que era propiedad privada, que había que ser muy tonto para no verlos. Y siendo tan temprano en la mañana, me pareció que debía ser alguien con intenciones no muy buenas. No me preocupé demasiado, así que estacioné mi camioneta y me dirigí a mi puesto en el árbol. Estuve allí un par de horas sin ver nada. Esperaba que algún animal pasara mientras el bosque se iba quedando en silencio. Como cualquier cazador sabe, cuando el bosque se queda en silencio, no es buena señal. Pero entonces vi al venado perfecto pasar frente a mí. Estaba solo y corriendo, lo cual no era tan raro, pero se veía frágil. No disparé de inmediato, solo lo observé. Miré detrás de él, y algo saltó sobre él. Una criatura blanca con aspecto humano. Agarré mi rifle y miré a través de la mira para verlo mejor, pero debió haberme escuchado. Me miró y me sonrió con la sonrisa más escalofriante que he visto en mi vida. Disparé, pero fallé, y el tiro se fue al suelo. La cosa retrocedió, asustada, siseando y comenzando a temblar y levantar la cabeza. De repente, todo se congeló. La criatura quedó suspendida en el aire, como si algo hubiera pasado. Podía sentir la malicia absoluta de esa cosa hacia mí. Recargué lo más rápido que pude y disparé de nuevo, esta vez apuntando al pecho de la criatura. Cayó, pero esta vez no se levantó. Me quedé allí al menos una hora, sin atreverme a moverme por miedo a que la cosa se levantara de nuevo. Eventualmente, reuní la energía suficiente para correr de regreso a mi camioneta. Me subí y me alejé sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa cosa. Nunca la he vuelto a ver y nunca he regresado a ese lugar. Creo que algo maligno se ha metido en mi casa por accidente. Vivo con mi novio en las montañas Apalaches. Desde que me mudé, he estado entre trabajos, así que paso el día sola con nuestra gata Mimi. La semana pasada, mientras hacía algunas tareas en la casa y limpiaba después de una fiesta reciente, me di una ducha para quitarme toda la suciedad. Mientras estaba en la ducha, juraría haber escuchado pisadas y golpes. Me detuve para escuchar más de cerca, pero pensé que podría ser Mimi corriendo por la casa. Después de salir de la ducha, me olvidé de los ruidos que había escuchado. Bajé las escaleras envuelta en una toalla y de repente sentí el frío del salón. Vi a Mimi acostada en una manta en el sofá, y detrás de ella, escuché el sonido estridente de los grillos, lo cual me pareció extraño. Al doblar la esquina, vi que la puerta principal estaba abierta de par en par. Sabía que había cerrado esa puerta esa mañana después de que mi novio se fuera a trabajar. Curiosamente, la cerradura seguía en la posición de cerrada, pero ahí estaba la puerta, completamente abierta. Estuve paranoica durante las siguientes horas, pensando en qué podría haber abierto la puerta. Revisé la casa varias veces para ver si había algún intruso, pero no encontré rastro de nadie más que yo. Al día siguiente, traté de no darle importancia, pensando que tal vez el marco de la puerta estaba defectuoso. Una vez más, estaba sola desayunando en el sofá cuando escuché un golpe fuerte. Parecía el sonido de algo arrastrándose, y venía de arriba, del segundo piso. Pausé la televisión y escuché. No oí nada. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero seguí desayunando y traté de ignorarlo.
Durante los siguientes días, continué escuchando golpes, pisadas y ruidos de algo arrastrándose en el piso de arriba. Como soy una persona espiritual, estoy abierta a la posibilidad de fantasmas y espíritus. Ayer fue, sin duda, el día más extraño, mostrándome que, si realmente era un espíritu, se estaba volviendo más asertivo. Ayer fue un día normal de tareas y quehaceres, pero la presencia de algún espíritu era más evidente que antes. Escuché golpes de nuevo en el piso de arriba y vi una figura translúcida y neblinosa flotando por el pasillo. Me quedé paralizada y sacudí la cabeza con miedo, tratando de entender lo que acababa de ver. La figura parecía ser la mitad de una persona con un vestido o abrigo largo. Solo la vi por un segundo, pero traté de captar tantos detalles como pude. Estaba tan paranoica que salí de la casa y me fui al pueblo por un rato, pensando que un cambio de escenario me ayudaría. Cuando volví a casa, noté que la mitad de mis decoraciones de Halloween y otoño estaban encendidas. Me quedé perpleja, ya que esas decoraciones funcionan con un interruptor de encendido y apagado, y sabía que las había apagado la noche anterior. Más tarde, en la noche, escuché pasos en la parte superior de las escaleras mientras estaba en la cocina, que tiene una vista clara de los primeros escalones. No vi ningún zapato ni ninguna imagen física, pero el ruido continuó. Traté de hacer la cena en paz, pero volví a escuchar el ruido más extraño, el sonido distintivo del agua corriendo en el piso de arriba. Después de unos 5 segundos, el sonido se detuvo abruptamente y el grifo se cerró por completo. Me puse en alerta y corrí arriba para revisar el baño que está sobre la cocina. La bañera y el lavabo estaban completamente secos, y el inodoro no había sido descargado, ya que no había agua rellenando y corriendo. Me quedé en silencio tratando de entender todo esto. Esta mañana, reflexioné sobre estos encuentros y sobre lo que podría ser una explicación. Investigué más sobre creencias espirituales y pensé en cómo todo comenzó después de que la puerta se abriera. Estoy consciente del folclore alrededor de las montañas Apalaches, lo cual me lleva a creer que algo se invitó a sí mismo a mi casa. Firmemente creo que una entidad o espíritu se metió dentro desde que, por error, puse un cartel de bienvenida, y desde entonces se está haciendo notar en nuestro hogar. Cada día es más evidente que algo invisible está dentro. Sabiendo que dejé entrar algo en mi casa por accidente y con su creciente fuerza, sé que debo hacer que se vaya y no vuelva jamás. Voy a hacer que alguien bendiga la casa y espero que eso sea suficiente. Les actualizaré en el futuro. Gracias por compartir mi historia. Mi nombre es Buro, y nací y crecí en el pantano de Honey Island, uno de los pantanos más extensos y salvajes de Estados Unidos, todavía mayormente deshabitado. El pantano de Honey Island se encuentra a unos 30 minutos de la famosa Nueva Orleans, lo cual explica los numerosos encuentros con el vudú, la brujería y las cosas espeluznantes que acechan en los pantanos de cipreses. Tengo muchas historias mías y de mi padre que me gustaría compartir en el futuro, pero comencemos por donde todo empezó. Crecí en una choza construida sobre un pontón debido a los cambios inesperados en los niveles del agua del río Pearl Oeste. Vivíamos de la tierra, comiendo lo que podíamos atrapar, cazar o lo que fuera. Normalmente, esto incluía cosas como tortugas, cangrejos de río, caimanes, serpientes, mapaches y mucho más. Eran tiempos antes de la expansión de los suburbios y de que los botes turísticos del pantano se adentraran, así que podíamos vivir en paz sin ser juzgados. Pero esto también significaba que la vida salvaje y otras cosas inexplicables eran más propensas a ocurrir. Para cuando tenía 10 años, ya manejaba nuestro pequeño bote de cangrejos de río o peroje, adentrándome en el pantano para revisar nuestras trampas de cangrejos o líneas de pesca, para ayudar a poner comida en la mesa para mis padres y mis 4 hermanos. En un evento particular, llevé el pequeño bote motorizado hacia el norte,
hacia el BGE Chau, para revisar algunas líneas de pesca y tal vez disparar a algunos animales desde el bote para comer. El motor se detuvo cuando terminé de hacer mis rondas por los arroyos y entradas. Como la suerte lo tendría, no tenía ningún tipo de remo a bordo y la fuerte corriente del río Pearl me llevaba corriente abajo. Afortunadamente, llegué a la orilla antes de chocar contra alguna roca peligrosa. Mientras trataba de averiguar qué le pasaba al motor, que era de los años 50, el sol comenzó a ponerse. No estaba demasiado preocupado, ya que había pasado muchas noches solo en el pantano, lo cual puede no ser ideal o incluso aterrador para otros, pero no era gran cosa para mí. Estaba seguro de que mi padre subiría por el río a buscarme una vez que saliera el sol. Encontré un pequeño terreno alto a unos pocos pies del río y trepé a un árbol, porque un lugar en el que no quieres dormir es en el suelo del pantano. Si un caimán o una serpiente no te encuentra, lo harán las hormigas de fuego. Estaba dormido en el viejo roble cuando un aullido sobrenatural me despertó. No sonaba como el típico aullido de un búho o un coyote. No tenemos lobos en el sur de Luisiana a menos que estén en un zoológico. El aullido me sobresaltó por lo estresante y profundo que sonaba, y también por lo cerca que parecía estar. Mi joven mente empezó a correr, pensando en las historias del rugarú que mi madre me contaba para que me portara bien. Este gran hombre lobo se comería a los niños malos si no se comportaban, lo cual ahora, de niño, parecía ser una versión infantil de lo que es realmente. El rugarú es el resultado de alguna brujería maligna, vudú o espíritu maligno que acecha en los pantanos y bahías del sur de Luisiana en forma de hombre lobo. 10 minutos después del aterrador aullido, comencé a escuchar el crujido de los arbustos cerca de la base del árbol y recé para que fuera un pequeño roedor. Pero era todo lo contrario. La luna de medianoche iluminó a la criatura cuando salió al claro, a solo 5 metros de mí. Era de unos 2 metros de alto, con pelo largo y ojos amarillos. Lo que fuera esta cosa, estaba de pie sobre 2 piernas, y el hedor que desprendía era similar al de un perro mojado mezclado con una mofeta. No sé si la criatura me vio, pero sentí que podía olerme, o tal vez escucharme. Estaba congelado de miedo, sin atreverme a hacer un ruido. Después de lo que pareció una eternidad de la criatura merodeando alrededor de la base del árbol, vi una luz tenue y escuché el rugido de un bote subiendo por el río. La criatura parecía asustada por el bote y desapareció cuando miré hacia abajo. Salté 5 metros desde el roble, torciéndome el tobillo en el proceso, y corrí de vuelta al bote lo más rápido que pude para hacer señas al bote que se acercaba. Esa noche regresé a salvo a casa, y estaba aterrorizado de volver al pantano solo, con o sin el equipo adecuado. Aprendí que el pantano guarda mucho más de lo que sabemos, ya que son las áreas inexploradas donde viven estas criaturas. Hoy, 30 años después, muchos lugareños todavía llaman a ese animal que muchos han afirmado ver, el rougarou, o el monstruo del pantano de Honey Island. Aún así, puedo decirles que es solo una de las muchas cosas inexplicables que he presenciado dentro del pantano. Gracias por escuchar mi historia. Si les gustó, sin duda habrá más sobre el pantano de Honey Island. Nos habíamos mudado a una nueva casa que daba a un parque rural, así que nuestro jardín no era visible para los vecinos. Solo había árboles altos y vida silvestre. Al otro lado de la carretera, sin embargo, habían comenzado a construir una urbanización nueva con maquinaria pesada que removía tierra que había estado inactiva durante muchos años. Mi casa no parecía estar embrujada. No era oscura ni lúgubre, sino todo lo contrario. Era luminosa, aireada y espaciosa, perfecta para mi esposo, nuestros 2 hijos y nuestro perro. Nos encantaba. Un sábado, mientras limpiaba la casa, noté una figura en mi visión periférica. Dejé de desempolvar y miré hacia la puerta abierta de la cocina.
Un hombre alto con un abrigo largo estaba de pie junto a mi tumbona, con un pie sobre ella, mirando a la distancia. Pensé que probablemente estaba sumido en sus pensamientos. Parpadeé y volví a mirar, y de repente, había desaparecido. Grité por mi hijo, que estaba arriba. Dejé mis cosas de limpieza y me dirigí hacia la puerta abierta de la cocina, pero cuando llegué allí, no había ningún rastro de que alguien hubiera estado allí. Salí hacia el lado de la casa, que tenía un pasillo largo que conducía a una puerta. Él tampoco estaba allí. No podía haber pasado por una puerta alta y cerrada con llave, o por la valla trasera tan rápidamente que yo no lo hubiera visto. Simplemente había desaparecido por completo. Mi hijo salió corriendo con su arma preferida, que aparentemente era un batidor de mano. Me reí y le pregunté si iba a hornear un pastel para nuestro intruso, así que se fue refunfuñando de vuelta a su habitación. Durante las siguientes semanas, seguí viendo sombras por el rabillo del ojo que desaparecían al investigar más a fondo. Nadie más veía estas cosas y siempre ponían los ojos en blanco con incredulidad cuando se los contaba. Teníamos cámaras de seguridad alrededor de la casa y las revisábamos todos los días. La última grabación que vi era bastante extraña. Había un fuerte golpe y un ruido en el pasillo que conducía a la puerta, pero no había absolutamente nadie allí. Luego se escuchaba un susurro ronco. No podíamos decidir si decía «buenos días» o «advertencia». Enviamos la grabación al resto de la familia, quienes también pensaron que era extraño. Mi hermana y yo fuimos a ver a una médium en la siguiente ciudad, y sin que le dijéramos nada, dijo que me había mudado a una casa nueva y que un caballero que había vivido en el terreno anteriormente había encontrado el camino de vuelta debido a la excavación y las construcciones. Por supuesto, el hombre había muerto hace años, pero no podía encontrar el camino hacia el más allá. Se me puso la piel de gallina cuando ella dijo que estaba triste, perdido y escondido en el armario bajo las escaleras. Mi familia piensa que estoy completamente loca, pero voy a intentar conseguir que un experto en lo paranormal venga y lo ayude a pasar al otro lado. Me siento muy mal por él, y espero que esto se pueda hacer y encuentre la paz. Les actualizaré cuando haya encontrado a alguien en quien confíe para que me ayude. Vivo en Las Cruces, Nuevo México. Cuando tenía unos 14 o 15 años, mi madre y yo solíamos quedarnos solas en casa, ya que mi padre trabajaba de noche. Cada noche era tranquila y nunca habíamos tenido ningún tipo de problema, hasta una noche en particular. Esa noche, cada una fue a su habitación para prepararse para dormir. La casa estaba completamente a oscuras, y el único sonido que se podía escuchar era el de los ventiladores del techo. Ya eran alrededor de las 11:30 p.m., y yo tenía mucho sueño, así que decidí intentar dormir. Cuando me acosté y me cubrí con las sábanas, escuché algo extraño en la ventana. Sonaba casi como un llanto fuerte, como si un bebé estuviera siendo torturado. Estaba tan asustada que lo único que pude hacer fue esconderme bajo las cobijas. El llanto duró unos 5 minutos, seguido de unos ruidos de rasguños en mi ventana. Luego escuché lo que parecía ser algo entrando en mi habitación. Me estaba muriendo de miedo, esperando que fuera mi madre, y efectivamente lo era. Me preguntó si estaba escuchando esos ruidos y si era yo quien los hacía. Por supuesto, le dije que los había escuchado y que no era yo. Los ruidos eran muy fuertes y de repente comenzaron a golpear mi ventana aún más. Estábamos ambas confundidas y decidimos no intentar averiguar de dónde venían los sonidos. Pero justo cuando mi madre estaba a punto de regresar a su habitación y apagar todas las luces, escuchamos otro ruido fuerte. Esta vez sonaba como el llanto, pero casi parecía un coro demoníaco o algo así. Esa noche no dormimos y, por la mañana, exploramos afuera junto a mi ventana. Había algunas huellas pequeñas, pero era difícil decir de qué eran. Todavía me da escalofríos cuando pienso en esa historia. Hay algo extraño en esa casa.
Para empezar, daré algunos detalles de fondo. Soy una chica de 13 años y vivo en la península superior de Michigan, cerca de la zona de Marquette. Un dato adicional: vivo en tierras nativas americanas, en lo profundo del bosque. Esta historia tuvo lugar a mediados de agosto de este año. Había invitado a una amiga a mi casa. Ella vivía en un camino que llamamos Old Indian Town Road. Aunque no soy nativa, siempre he sentido cierta espiritualidad como los nativos, y me considero psíquica. Mi amiga, a quien llamaré Chloe, y yo estábamos haciendo cosas típicas de adolescentes cuando nos aburrimos, y decidimos ir a ver algunas cosas interesantes por nuestra cuenta. Agarramos nuestras bicicletas y decidimos dar un paseo. Yo soy la más atlética de mis amigas, practico muchos deportes y hago ejercicio a diario. Eventualmente, nos encontramos con otros amigos y nos cansamos de andar por el corto camino donde vivíamos. Al principio éramos alrededor de 8 o 9, pero finalmente solo quedamos 3. Para ese momento, eran las 9:30 de la noche. Siempre he tenido miedo de la oscuridad, así que empecé a ponerme nerviosa. No me gustaba estar rodeada de bosques espesos a las 10 de la noche. Empezamos a regresar por el camino. Este estaba en una colina bastante empinada, lo suficientemente inclinada como para que la mayoría de las personas no pudieran subir en bicicleta sin dificultad. Yo, que ando en bicicleta con frecuencia, estaba cansada después de todo el día pedaleando, así que subí la colina lentamente con la persona más joven del grupo a mi lado. Ella también comenzó a sentirse incómoda. Nuestro otro amigo estaba muy atrás. Él no creía en nada sobrenatural. Estaba al pie de la colina mientras nosotras estábamos cerca de la mitad. De repente, se me erizó el pelo en la nuca. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, hasta que tuve una extraña sensación de mirar a mi derecha. Giré la cabeza rápidamente en esa dirección. Mi amiga, que estaba detrás de mí, estaba mirando hacia abajo, hablando conmigo sobre algo, así que no notó que me detuve. Nosotras estábamos en el extremo izquierdo del camino, y a la derecha había una pendiente que descendía muy profundo en el bosque. Pinos muy altos llenaban esa zanja, tan densos que no se podía ver el suelo. Cuando miré, vi una figura alta y delgada mirándome mientras se aferraba a uno de esos pinos. Parecía un hombre lobo demacrado, pero peor que su apariencia era lo que estaba haciendo. Se balanceaba de un lado a otro en el árbol, como un gran gato, con ojos grandes y naranjas parpadeando de vez en cuando. Mi amiga notó que me había detenido y me preguntó qué pasaba, pero no dije nada para no asustar a nadie. Solo empecé a caminar más rápido. Nuestro amigo seguía al pie de la colina mientras nosotras casi llegábamos a la cima. Tenía una sensación terrible que no dejaba de invadirme. Finalmente, nuestro amigo notó lo lejos que estábamos y corrió para alcanzarnos. Cuando regresamos a mi casa, les conté lo que había visto. La chica detrás de mí coincidió en que no vio lo que yo vi, pero definitivamente se sintió incómoda cuando me vio mirar a la derecha y acelerar el paso. Esa noche no pasó nada más, pero al día siguiente, cuando caminaba hacia la casa de mi vecina, la misma chica que estaba conmigo cuando ocurrió todo, volví a sentir esa sensación de temor. Nos montamos en nuestras bicicletas y hablamos sobre lo sucedido la noche anterior. Era un día hermoso, así que seguimos montando hasta que se puso el sol. En un momento, regresé a mi casa a buscar algo. Al caminar por el sendero hacia su casa, me invadió una sensación de pavor. Ella me encontró y empezamos a correr juntas porque ella también lo sentía. Cuando salimos del bosque hacia su patio trasero, escuchamos un grito que nos hizo correr aún más rápido hacia su casa. Y esa es mi historia. Mi nombre es Mickey y no tengo otra explicación para esta historia, así que pensé en compartirla aquí. Acababa de cumplir 16 años y decidí, en mi cumpleaños, visitar a mi hermana que vive en Cleveland, a 1 hora de mi ciudad natal. Ya llevaba unos días allí,
Y como mi cumpleaños es el 23 de junio, el 4 de julio estaba a la vuelta de la esquina. Había estado en el ático durante esos días, durmiendo, jugando GTA y haciendo algunas otras cosas para mantenerme ocupado, ya que no podía conducir y mi hermana estaba trabajando la mayor parte del tiempo. Una noche, mi hermana Morgan y su novio Nate estaban sentados en la sala viendo televisión, cuando Nate preguntó si queríamos ir a un parque apartado a lanzar algunos fuegos artificiales. Inmediatamente dije que sí, porque no tenía nada mejor que hacer y sabía que algunos parques estaban alejados del bullicio de la ciudad de Cleveland. Después de una hora de persuadir a Morgan, finalmente nos subimos al coche de Nate. Estábamos a unos 24 grados y eran alrededor de la 1:30 de la madrugada. Era una noche bastante agradable. Llevábamos unos 15 minutos de camino cuando finalmente llegamos a este parque. Íbamos bajando una colina gigante cuando de repente se puso excepcionalmente oscuro. No había contaminación lumínica ni otra luz artificial, solo lo que iluminaban los faros del coche. Estábamos conduciendo durante unos 10 minutos cuando vi un ciervo al lado del camino, algo típico en un parque boscoso, ¿verdad? Miré por la ventana, y por un breve segundo, vi lo que parecía una cara gigante de ciervo, con ojos amarillos brillantes que se ocultaba detrás de un árbol pequeño y desaparecía por completo. Normalmente no me asusto con los ciervos, pero algo en la rapidez con la que se movió y cómo desapareció me hizo sentir inquieto. Simplemente se veía mal y estoy bastante seguro de que los ojos de los ciervos no deberían brillar de esa manera. Finalmente llegamos a un estacionamiento frente a un campo gigante, con el otro lado siendo bosque. Aún tenía una sensación muy inquietante que no podía sacudirme. Cuando salimos del coche, noté que había enfriado afuera, lo cual no tenía sentido porque hacía un minuto estaba más cálido. Sentí un escalofrío inusual. Estaba apoyado en el coche y el novio de mi hermana fue a preparar los fuegos artificiales. Aún sentía que debíamos irnos, pero no podía sacudirme esa sensación, así que le dije a mi hermana que deberíamos apresurarnos y marcharnos, porque me sentía raro. Mi hermana, terca como siempre, me dijo que era demasiado supersticioso y que necesitaba relajarme. Observé los fuegos artificiales y luego miramos las estrellas por un rato. Después, nos subimos al coche y nos quedamos un rato cuando escuché ramas quebrándose y pasos pesados. La sensación que tenía antes empeoró, así que le dije a mi hermana y a su novio que realmente debíamos irnos a casa. Noté, en la línea de árboles, lo que parecía ser un ciervo, pero había algo extraño en él. Por lo que pude distinguir de la silueta, estaba de pie sobre sus patas traseras, mirándonos, como si tratara de esconderse detrás de un árbol mientras lo hacía. Finalmente, comenzamos a conducir de vuelta a casa. Una vez que llegamos a casa, todavía me sentía extraño por lo que vi. No podía sacudirme esa sensación. No había manera de que un ciervo tuviera una cara tan grande, ni de que pudiera estar de pie sobre sus patas traseras mirando a la gente por tanto tiempo. La sensación que tuve fue inesperada. Después, subí a mi habitación en el ático donde mi hermana y yo veíamos televisión. Me gusta dejar las ventanas abiertas porque la brisa del lago se siente bien por la noche. También me gusta escuchar el tráfico y los grillos, y ocasionalmente puedes oír los pájaros temprano en la mañana. Eran alrededor de las 3:30 o 4 cuando mi hermana y yo estábamos sentados allí, y le conté lo que vi. Ella lo descartó y me dijo que probablemente solo había visto un ciervo. Entonces noté que afuera no se escuchaba nada. Estaba en silencio, lo cual no es normal para Cleveland, y no era el tipo de silencio pacífico, sino el tipo de silencio inquietante. Luego escuché un silbido muy fuerte proveniente de diferentes partes del vecindario. Pensé que no había manera de que un humano pudiera silbar tan fuerte. Provenía de todas direcciones al mismo tiempo sin perder volumen. Cerré las cortinas y le pregunté a mi hermana si lo escuchaba, y me respondió: ¿De qué estás hablando? No escucho nada. Entonces, la sensación inquietante volvió y mi estómago se hundió. No pude dormir en toda la noche.
Aún no sé qué vi ese día ni qué estaba silbando, pero espero no tener que verlo o escucharlo de nuevo nunca más. El trueno resonaba en el cielo. Los fuertes estruendos reverberaban como un gigante paseando por la zona, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como garras tratando de abrirse paso hacia la seguridad de la cabaña. Me encontraba solo en la oscuridad del refugio de madera, en una situación precaria. No tuve mucho tiempo antes de que la tormenta llegara. Fue tan repentina que incluso podría decirse que fue extraña. La última cosa que recuerdo antes de que todo comenzara fue que me había desviado del camino hacia un sendero lateral para buscar algunas cosas que había visto en TikTok y que podrían estar en la zona. Sin embargo, noté que algo no estaba bien. Los árboles no eran normales. Al principio no pude precisar qué era, pero al continuar caminando, lo entendí. Todos los árboles eran iguales, completamente simétricos, como si alguien los hubiera copiado y pegado en esa parte del bosque. Solo entonces, noté el cielo. Nubes negras como la tinta cubrían el sol en formas antinaturales, y el follaje espeso hacía difícil ver. Mi visibilidad se redujo casi a la ceguera. Sabía que tenía que encontrar refugio rápido, pero ya no sabía dónde estaba. Mi única esperanza era el sendero, que afortunadamente no había desaparecido aún. No sabía a dónde iba, pero tenía que llevarme a algún lugar y, efectivamente, tenía que terminar en algún momento. Ese era mi plan, seguir el sendero a toda velocidad. Esto fue un error, ya que el primer trueno sacudió el cielo. Con él, vino la lluvia torrencial, la más intensa que jamás había visto. Solo había estado corriendo durante 10 minutos antes de que mi suerte se agotara y resbalara en la tierra húmeda, cayendo de bruces. Un destello blanco cegador iluminó mi caída, y pude ver la cabaña delante de mí justo antes de tragar un bocado de barro. El refugio estaba al alcance de mi mano al fin. No me levanté de inmediato y creo que eso fue lo que más lamento, porque entonces lo escuché. Entre todos los ruidos, uno se destacó. Era un sonido húmedo y rápido, como pies descalzos en el barro, acercándose, pero no por el sendero. A medida que se acercaba, se podían escuchar los árboles cayendo mientras rompían el denso bosque. Cada choque retumbaba en la tierra como si compitiera con la voz del cielo. Mi corazón se desplomó al darme cuenta de la amenaza. Solo había salido para buscar unos hongos, no para enfrentarme a lo que fuera aquello. Intenté levantarme rápidamente, tratando desesperadamente de no resbalar. Me apresuré hacia la cabaña mientras el cielo y la tierra temblaban juntos en una elaborada canción para que el relámpago bailara. Esa cosa se acercaba mientras llegaba a la puerta. Recé por primera vez en mi vida para que no estuviera cerrada con llave, y para mi asombro, no lo estaba. Corrí a través del umbral, cerré la puerta de golpe y tanteé alrededor del borde de la puerta para bloquearla en un pánico. Me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas mientras escuchaba los árboles cayendo justo afuera, acompañados por ese horrible sonido húmedo. Casi pensé que era demasiado tarde, pero encontré un cerrojo. No pude evitar reírme al darme cuenta de lo poco que probablemente haría, pero obviamente lo cerré todo, ya que podría darme solo un segundo más de tiempo. Después de tener una oportunidad de reunir mis pensamientos, me alejé de la puerta mientras otro destello iluminaba el interior a través de una ventana cercana. Había una mesa volcada en el medio de la habitación. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, y las sillas estaban tiradas y desordenadas. No parecía haber otro mobiliario, solo 2 habitaciones, la segunda siendo el baño. No había comida, agua ni señales de vida. Solo podía esperar a que la tormenta pasara y esperar que esa cosa no me encontrara allí. Eso nos lleva a donde estamos ahora, sofocados en la oscuridad dentro del rincón más alejado de la cabaña. La tensión en el aire era tan densa como mis pensamientos, desesperadamente buscando una idea.
Mis pensamientos fueron interrumpidos por el terror cuando un fuerte golpe hizo temblar la puerta, seguido por un grito horrible. Era tan agudo que tuve que taparme los oídos. Pensé que podrían explotar. Mi cabeza latía mientras cesaba su grito. Sin esperar un segundo ataque a mis oídos, rápidamente revisé el baño. Tal vez tendría una pequeña ventana por la que podría escapar. Desafortunadamente, la ventana en la sala principal estaba cerca de la puerta y sabía que no podría correr más rápido que esa cosa. No podía dejar que me viera salir de la cabaña. Entré al baño instantáneamente, viendo la falta de cualquier ventana. Quería rendirme y llorar, pero tenía que haber algo, cualquier cosa. Regresé a la sala principal tan rápido como había salido. Grité, mi voz llena de terror y desesperación al verlo. Un destello brillante iluminó lo suficiente para vislumbrarlo mientras se agachaba afuera de la ventana, mirando adentro con sus cuencas vacías, carentes de vida pero llenas de ira. Era un cráneo de ciervo, sin duda. No era muy alto, y su anatomía estaba completamente mal, casi rota, como si estuviera en agonía, y sus huesos gritaran. Irradiaba muerte, y me quedé congelado en su fría mirada. En el rincón de mi ojo noté una chimenea mientras otro destello iluminaba la habitación. Pero la criatura había desaparecido en ese momento, y sabía que no podía estar lejos, solo tratando de encontrar una manera de entrar. Así que me lancé hacia la chimenea, después de haber salido de mi trance. Era mi última opción. No le daba muchas probabilidades. Una parte de mí ya había cavado una tumba para mí mismo en mi mente. No había avanzado mucho dentro de la chimenea antes de que el sonido de la madera astillándose destrozara cualquier esperanza que me quedara. La puerta salió volando de sus bisagras contra la pared trasera, la criatura estrellándose contra la pared con ella, probablemente habiendo saltado con toda su fuerza contra ella. Me aseguré de meter mis pies entre todo el alboroto, pero mi respiración era desesperada y tenía dificultad para calmarme. Estaba seguro de que me encontraría mientras podía escuchar la madera gruñir bajo el peso de cada paso que daba mientras buscaba. Un golpe pesado tras otro, lento y deliberado. Cada uno enviaba un escalofrío helado por mi columna vertebral. Entonces, el olor me golpeó. Debía estar justo frente a la chimenea. Olía a tierra y podredumbre, con el olor metálico de la sangre mezclado. Era pútrido, como un cadáver en descomposición en una tumba poco profunda, pero mucho peor. Mi garganta se sentía cosquilleante, el hedor era demasiado, y no pude aguantar más. Grité con horror mientras las lágrimas calientes corrían por mi rostro, desesperadamente tratando de subir más por la chimenea. Mientras me agitaba, logré subir unos 5 pies, pero también intentaba meter su enorme cuerpo dentro. Mis músculos estaban doloridos y estaba cansado. Sentí que me rendía mientras lo observaba, llorando y gritando. Mis brazos y piernas temblaban bajo la tensión mientras me presionaba contra el interior de la chimenea. Finalmente, sentí que mi conciencia comenzaba a desvanecerse bajo el estrés. Al mirar hacia abajo a la criatura, su gruñido y mordisqueo nunca cesaban, aparentemente acercándose cada vez más. Eso fue lo último que recuerdo antes de desmayarme dentro de la chimenea. Pensé que sería la última vez que estaría vivo. Sin embargo, desperté, lo cual fue una sorpresa. No pensé que eso fuera posible si estuviera muerto, lo cual, sin duda, pensaba que estaba. Pero no lo estaba. Para mi desdicha, me había quedado atascado en la chimenea, así que nunca caí cuando me desmayé. Debe haberse dado por vencido en algún momento, pero no sin mucho esfuerzo. Los ladrillos habían sido completamente arrancados, y aún así, no fue suficiente para alcanzarme. Y por eso estoy agradecido, pero aún había un problema. Seguía atrapado en la chimenea, y la cabaña estaba abandonada. Nadie vendría aquí a propósito. Ni siquiera sabía dónde estaba. ¿Había alguna esperanza de escapar de este extraño bosque de árboles idénticos?
¿O estaba condenado desde el momento en que me desvié del sendero principal? Realmente no puedo decirlo. Solo podré vivir tanto tiempo atrapado en la chimenea sin comida ni agua. He estado tratando de liberarme durante aproximadamente 1 hora, y mi teléfono está a punto de morir. Así que termino de escribir esto no como una despedida, sino como una advertencia. Si encuentras este teléfono, te suplico que compartas mi historia. Estoy seguro de que tendrás un tiempo espantoso leyéndola al principio, así que depende de nosotros. Si alguna vez encuentras este lugar en el bosque donde todos los árboles son idénticos, da la vuelta ahora. No te dejes atraer a sus oscuros rincones donde la criatura acecha, esperando que entres en su dominio. Desperté más tarde, aunque no estoy seguro de cuánto tiempo había pasado. La batería de mi teléfono estaba casi agotada, lo cual era desalentador, pero también significaba que aún estaba vivo. Mis músculos estaban adoloridos y cada movimiento era un esfuerzo monumental. Intenté moverme para liberar mis brazos y piernas atrapados, pero era casi imposible. La chimenea se sentía como una prisión, y cada segundo que pasaba, mi esperanza se desvanecía un poco más. Comencé a recordar fragmentos de lo sucedido antes de desmayarme. Esa horrible criatura con la cabeza de ciervo y su presencia ominosa. El recuerdo hizo que mi corazón latiera con fuerza y una sensación de pánico me invadiera nuevamente. Sabía que tenía que mantener la calma si quería sobrevivir, pero la idea de estar atrapado aquí indefinidamente era aterradora. Intenté llamar a alguien, pero no había señal. Mi teléfono era mi única conexión con el mundo exterior, y ahora se estaba convirtiendo en un peso muerto en mis manos. Empecé a pensar en cómo había llegado a esta situación. Salí al bosque solo por unos hongos, siguiendo un capricho visto en TikTok. Y ahora estaba atrapado, con una criatura monstruosa que probablemente aún rondaba por allí afuera. El sonido de la lluvia continuaba golpeando el techo de la cabaña, pero ya no era tan intensa como antes. Podía escuchar el crujir de la madera y el viento que susurraba a través de las grietas de las paredes. Cada sonido era una señal de que el mundo seguía su curso, mientras yo permanecía atrapado en este infierno personal. Me obligué a recordar que no debía rendirme. Había sobrevivido hasta ahora, y eso significaba que aún tenía una oportunidad, por mínima que fuera. Comencé a moverme de nuevo, tratando de deslizarme un poco más hacia abajo para liberar mis extremidades. Cada movimiento dolía, pero no podía permitirme detenerme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré moverme lo suficiente como para liberar una de mis piernas. El alivio fue inmediato, aunque temporal. Aún tenía que salir de la chimenea y encontrar una manera de escapar de la cabaña sin alertar a la criatura. Con un último esfuerzo, usé mi pierna liberada para empujarme hacia abajo, y finalmente, salí de la chimenea, jadeando y temblando por el esfuerzo. Me quedé quieto, escuchando atentamente cualquier señal de que la criatura estuviera cerca. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de mi propia respiración y el latido de mi corazón. Sabía que no podía quedarme aquí mucho tiempo. Tenía que encontrar una manera de salir del bosque y volver a la civilización. Decidí que mi mejor opción era intentar encontrar el sendero de nuevo. Sabía que era arriesgado, pero quedarme en la cabaña no era una opción. Me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada y me preparé para salir. Con cada paso hacia la puerta, mi miedo crecía, pero también mi determinación. Tenía que salir de allí, tenía que sobrevivir. Abrí la puerta lentamente, esperando no hacer ruido. El bosque estaba oscuro y silencioso, pero no podía quedarme quieto. Empecé a caminar, siguiendo el rastro de mis propias huellas en el barro, esperando que me llevaran de regreso al sendero. Cada paso era una lucha contra el miedo y la desesperación, pero seguí adelante. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente encontré el sendero. El alivio me inundó, pero sabía que aún no estaba a salvo.
Tenía que seguir moviéndome, seguir avanzando. Mientras caminaba por el sendero, no pude evitar mirar hacia atrás de vez en cuando, esperando no ver la horrible criatura siguiéndome. Finalmente, después de horas de caminar, vi las luces de una casa en la distancia. La esperanza renació en mi pecho y aceleré el paso, casi corriendo hacia la seguridad. Llegué a la puerta y golpeé con todas mis fuerzas, esperando que alguien me escuchara. Una mujer abrió la puerta, su expresión de sorpresa y preocupación. Le conté mi historia de forma entrecortada y desesperada, y ella amablemente me dejó entrar, ofreciéndome un lugar para descansar y llamar a la policía. Mientras me sentaba en el sofá de su cálida sala de estar, con una manta alrededor de mis hombros y una taza de té caliente en mis manos, no podía dejar de pensar en la criatura y en el bosque de árboles idénticos. Sabía que mi historia debía ser contada, que otros debían ser advertidos. No todos tendrían la suerte que yo tuve de escapar con vida. Así que aquí estoy, escribiendo esto como una advertencia. Si alguna vez encuentras ese extraño bosque donde todos los árboles son idénticos, da la vuelta. No te adentres en sus oscuros rincones. La criatura de Mirror Hollow sigue allí, esperando su próxima víctima. Hace unos días, fui al Parque Nacional Joshua Tree y me quedé en un Airbnb con 3 amigos. La casa era de buen tamaño y se accedía por un camino de tierra sin pavimentar. El lugar más cercano estaba a 1 o 2 millas de distancia, y todas las casas en la zona tenían entradas privadas. En una de nuestras idas a comprar comestibles, vi un animal huir rápidamente de nuestros faros. No pude distinguir qué era, pero asumí que debía ser un ciervo o algo similar debido a su tamaño. Sin embargo, hasta ese momento solo habíamos visto codornices del desierto. Esa noche, soñé que mi amigo y yo buscábamos algo y terminamos en un sótano lleno de extrañas curiosidades. Era una casa pequeña con una puerta roja. Entramos, pero no recuerdo qué había adentro. Puede que esto no tenga nada que ver con lo que nos ocurrió, pero he leído que los sueños a menudo se correlacionan con nuestras experiencias. Una noche, hicimos una fogata y estuvimos mirando las estrellas. En un momento, tuve que ir al baño, así que entré a la casa. No estuve fuera más de 5 minutos. Cuando regresé, mis otros 2 amigos ya no estaban sentados junto al fuego. Esperé unos minutos para ver si volvían, pero finalmente entré a buscarlos. No estaban adentro tampoco. Salimos a llamarlos, pero no obtuvimos respuesta. En cambio, escuchamos una tos proveniente del lado derecho de la casa, donde estaba la zona de la piscina. Inmediatamente supimos que era nuestro amigo, ya que había estado reservado debido a que no se sentía bien. Nuestra primera reacción fue encontrarlo y ayudarlo. Durante nuestro viaje, habíamos estado preocupados porque parecía enfermo, pero luego se sintió mucho mejor. Buscamos por la piscina, llamando su nombre, pero no obtuvimos respuesta. Solo escuchábamos la misma tos, con el mismo tono, repetida 4 o 5 veces seguidas. Pensamos que nuestro amigo estaba vomitando o fumando. Normalmente, cuando lo llamábamos, respondía de inmediato, pero esta vez solo había más tos. La última vez que llamamos, finalmente respondió y comenzó a rodear la casa desde el lado opuesto a donde estábamos. El sonido de sus pasos y su voz provenían del lado izquierdo de la casa, segundos después de escuchar la tos en el lado derecho. Estaba completamente ajeno a todo lo que estaba pasando, y no nos había escuchado llamarlo hasta que se acercó a la casa. En ese momento, me di cuenta de que la tos había sido una trampa para nosotros. Algo había estado observándonos. Según lo que he leído, no estoy seguro si esto fue una experiencia con un skinwalker, un not deer o algo similar. Necesito saber si debo ir a que me hagan una limpieza. No se puede achacar esto a efectos de la marihuana, ya que todos tenemos una alta tolerancia y la marihuana no te hace escuchar cosas. Cualquiera que diga eso claramente nunca ha fumado de verdad.
Estábamos muy conscientes de lo que pasaba, y yo probablemente era el que estaba más sobrio. Además, tuvimos que apagar la música porque estábamos hablando. Terminamos fumando más tarde esa noche, y el amigo que pensamos que habíamos escuchado toser tenía una tos tan suave que apenas se notaba. La tos que escuchamos sonaba como la de nuestro amigo, pero como si estuviera atorada en su garganta o vomitando. Esta es una historia real, ya que estuve presente en estos eventos. Si esto no hubiera ocurrido, habría tenido dificultades para creer esta historia yo mismo. Hasta el día de hoy, solo puedo contar esta historia o reflexionar profundamente sobre los eventos de ese día. Si me pongo un poco nervioso, era otoño de 1984 en el norte del estado de Nueva York, en un pequeño pueblo llamado Scotchtown, una zona relativamente rural del estado. El clima fresco aún no se había instalado y todavía hacía suficiente calor como para que mis dos amigos, Benjamín y Miguel, quisieran ir de camping. Todos teníamos 16 años y hasta ese momento yo nunca había ido de camping. Estaba emocionado por el viaje. Esa semana después de la escuela, fuimos a la tienda del ejército y la armada y compramos una tienda del ejército de sobra, algunas ollas y sartenes. Benjamín compró una linterna y ambos compraron cuchillos militares antiguos Ka-Bar. Salimos para nuestro viaje de campamento de una noche ese viernes después de la escuela. Cada uno le había dicho a sus padres que nos quedábamos en casa de los otros para evitar problemas con ellos. Después de la escuela, todos tomamos el autobús a la casa de Miguel, donde habíamos escondido todo nuestro equipo de campamento para el viaje. Recogimos todo el equipo y caminamos por la carretera más adentro del parque rural del condado. Habíamos hecho este camino muchas veces durante el día, explorando bastante las áreas boscosas bajo la luz del día, y sabíamos hacia dónde nos dirigíamos. Caminamos aproximadamente 1 hora por el campo antes de tomar un camino de tierra que nos llevó a un sendero. Habíamos estado en este sendero muchas veces durante nuestras exploraciones diurnas, pero nunca habíamos estado en estos bosques de noche. Llegamos a la apertura del sendero alrededor de las 5:00 p.m. y nos aventuramos en el bosque. Un antiguo muro de piedra marca este sendero. Estos muros son bastante comunes en la zona y se usaron como divisores de propiedades cuando el área fue colonizada por primera vez, a principios de 1700. El sendero seguía justo al lado del muro durante muchas millas, y nunca pudimos encontrar dónde se separaban. Mientras caminábamos hacia el bosque, el muro estaba ahora a nuestra izquierda. El área por la que viajábamos era una combinación de claros, parches de árboles y vegetación, y muchas regiones más abiertas con árboles dispersos. En estas áreas más abiertas, a menudo encontrábamos cimientos de piedra de hogares que solían estar allí, y de vez en cuando, lápidas donde los primeros colonos habían enterrado a sus seres queridos en su propiedad. Caminamos durante aproximadamente 1 hora, y, debido a que el dosel de los árboles era muy espeso, comenzaba a oscurecerse. Aunque aún era de día pero se estaba oscureciendo, pensamos que era mejor detenernos antes de que oscureciera por completo. Nos encontramos con un claro a nuestra derecha con un árbol relativamente grande, y pudimos acampar directamente debajo de él. Para dar una idea precisa de cómo era nuestro campamento, si uno miraba hacia adelante hacia el sendero, estaría el sendero y luego el muro de piedra al otro lado del muro. Directamente enfrente de nuestro campamento, había un roble gigante de unos 4 pies de diámetro, solo, y unos pocos árboles dispersos detrás de él, pero era un área relativamente abierta. El roble estaba a menos de 20 pies de nuestro campamento y tenía una línea de visión clara hacia el árbol y el campo detrás de él. Cuando oscureció, Miguel y Benjamín querían recoger leña para hacer una fogata y me pidieron que empezara a montar la tienda. Se alejaron de mi vista hacia mi izquierda. Estaba mirando hacia el sendero y podía oírlos buscando leña. Seguí y vacié el contenido de la tienda en el suelo. Me agaché y empecé a recoger los postes de la tienda. Pero lo que hice después cambió mi vida para siempre.
Miré de reojo hacia el roble al otro lado del muro. Lo que vi aún me persigue hoy en día. Una figura completamente negra que me miraba desde detrás del roble, al otro lado del muro de piedra. Lo mejor que puedo describir es una sombra sólida, completamente negra y no translúcida. Podía ver su cuerpo superior mientras se inclinaba desde detrás del árbol y una mano sombreada extendida frente a él, como si se estuviera sacando de detrás. Me quedé paralizado por el miedo. Fue la única vez que he estado congelado por la ansiedad. Miré a esa cosa durante una eternidad, aunque no pudo haber sido más de 5 o 10 segundos. No vi esto de reojo. Lo estaba mirando directamente. En ese momento, la figura se deslizó hacia atrás detrás del árbol, y al instante, escuché a Miguel y Benjamín regresar hacia mí. Me levanté de un salto y grité: «Chicos, chicos, vengan aquí». Vinieron corriendo y me preguntaron qué pasaba. Pensé por un segundo y me avergoncé de contarles lo que había visto. Dije: «Hay alguien detrás de ese árbol. Acabo de ver a alguien detrás de ese árbol, seguro». Ambos me miraron con una mirada algo confundida, y Miguel respondió: «¿De qué estás hablando? Estamos en medio de la nada». Les dije enfáticamente que había visto a alguien mirándome desde detrás del árbol. Habíamos sido amigos durante muchos años y sabían que no me asustaría fácilmente. Benjamín dijo: «Está bien, vamos a abordar el árbol. Diego, ve por la derecha y nosotros iremos por la izquierda». Sacaron sus cuchillos Ka-Bar de las fundas que llevaban en el cinturón y yo agarré mis nunchakus. En ese momento estaba muy metido en las artes marciales y me había vuelto muy competente con ellos como arma. Los tres nos dirigimos hacia el sendero, saltamos el muro y corrimos alrededor del roble. Pero no había nada. Absolutamente nada. No había forma de que alguien pudiera haberse escapado de allí sin que nosotros los viéramos o escucháramos. El árbol estaba solo, el suelo estaba cubierto de hojas, y aún así, no había señales de que algo hubiera estado allí. Se rieron y bromearon, echándole la culpa a los nervios de mi primer viaje de campamento y a cómo estaba un poco sacudido. Yo sabía lo que había visto, sin embargo, y nunca había estado tan asustado en toda mi vida. Pero la noche apenas comenzaba, y todo lo que quería era irme a casa. Cayeron la noche, y mientras ellos seguían con sus rituales de campamento, encendiendo el fuego y sacando una bolsa de carne molida que habíamos tomado del congelador de Miguel para cocinar sobre el fuego, yo me senté en un tronco, aún aterrado y tratando de procesar lo que había visto antes. Habíamos estado allí unas 3 horas cuando escuchamos algo en el bosque. Algo caminaba alrededor de nuestro campamento, justo más allá de la luz de la fogata, a unos 20 o 25 pies en la oscuridad, detrás de donde Miguel y Benjamín estaban sentados. Fui el primero en preguntar: «Chicos, ¿qué es eso?». Benjamín respondió: «Probablemente solo un ciervo». Yo contesté: «Definitivamente no suena como un ciervo, suena como una persona». No sonaba como un animal. Honestamente sonaba como si una persona estuviera caminando en el bosque, y ni siquiera estuviera intentando ser silenciosa al respecto. Ambos insistieron en que probablemente era solo un animal atraído por el olor de la comida. En mi corazón, sabía que no era un animal, pero aún guardaba el secreto de lo que había visto realmente. A medida que avanzaba la noche y el animal continuaba caminando de un lado a otro detrás de nuestro campamento, me puse cada vez más nervioso. No podía evitar sentir que algo no estaba bien, que algo estaba mal con toda esta situación. Benjamín y Miguel bromeaban y reían, pero yo estaba inquieto y cada vez más asustado. Después de unos 20 minutos de este acecho, finalmente me convencí de que no era un ciervo. No recuerdo cuánto tiempo duró este acecho antes de que Benjamín y Miguel comenzaran a molestarme. Benjamín se puso de pie con su linterna, corrió un poco hacia el ruido y gritó en un aparente intento de asustar a lo que nos estaba molestando. Se sentó de nuevo, y en unos minutos, el sonido de las hojas crujientes y los palos rotos comenzó de nuevo.
El acecho continuó durante al menos otros 30 minutos, como mínimo. Miguel y Benjamín estaban ahora inquietantemente callados y visiblemente afectados. Fue entonces cuando escuchamos un silbido mientras algo cortaba el aire. El trozo de madera que Benjamín había arrojado anteriormente voló sobre mi cabeza y golpeó el árbol bajo el cual yo estaba sentado. Fue un golpe fuerte porque sentí que todo el árbol temblaba por el impacto. Cayó a unos 10 pies de mí, así que debió haber rebotado una buena distancia. Miré a Miguel y Benjamín, que estaban pálidos como fantasmas, y les pregunté, ¿los ciervos lanzan troncos? Los tres nos quedamos allí en silencio durante no más de un minuto, y el acecho comenzó nuevamente. Benjamín finalmente habló y dijo, «Podemos quedarnos aquí toda la noche y no dormiré ni un segundo». Miguel intervino, «Salgamos de aquí, mierda». Se levantaron y Miguel me pidió que apagara el fuego mientras Benjamín encendía su linterna. Miguel y Benjamín procedieron rápidamente a desmontar la tienda, que básicamente significaba que la destrozaron y la enrollaron en una bola. Rápidamente metieron los postes y la lona en las bolsas, y yo terminé de apagar el fuego. No prestamos atención, así el acecho continuaba. Estábamos enfocados únicamente en salir de allí. Nos pusimos de pie, ya todo empacado, y sin preocuparnos de si el acecho continuaba. Estábamos completamente concentrados en salir de allí. Nos pusimos de pie, ya todo empacado, y no nos veíamos con ganas de una larga caminata en total oscuridad. Miguel decidió que debería ir al frente porque tenía la linterna. Benjamín iría en segundo lugar y yo tendría que cerrar la fila. Benjamín y Miguel sacaron sus cuchillos y Benjamín me miró y dijo, «Diego, si algo sale de la oscuridad, golpéalo con esos nunchakus». Asentí lentamente y comenzamos a caminar. El muro ahora estaba a nuestra derecha mientras comenzábamos a abrirnos camino por la oscuridad. La linterna realmente no proporcionaba mucha luz y Benjamín y yo estábamos casi en completa oscuridad, siguiendo apenas la luz delante de nosotros. Al principio había un par de pies entre nosotros, y habíamos estado caminando unos 15 minutos cuando pensé que escuché algo. El sendero estaba gastado y tenía solo unas pocas hojas. Había escuchado lo que parecía caminar sobre hojas al otro lado del muro en la oscuridad. Agarré el cinturón de Benjamín y a Miguel, y los tres nos detuvimos y nos agrupamos. Ellos preguntaron qué pasaba y susurré. Creo que oí algo allí. Y miré a mi derecha, señalando la oscuridad al otro lado del muro. Nos quedamos inmóviles, escuchando todos y notando todo. Benjamín dijo, «Escucha, estamos fuera, salgamos de aquí». Miguel y yo asentimos y comenzamos a caminar nuevamente. Caminamos otros 10 minutos y lo oí de nuevo. Esta vez no me detuve. Me incliné hacia adelante y le susurré a Miguel, «Escucha, oímos algo». Ralentizamos nuestro paso por solo unos segundos cuando Miguel dijo, «Oh, mierda, lo oigo». Algo caminaba paralelo a nosotros en el otro lado del muro. Era inconfundible, caminando entre las hojas a solo unos 5 pies de nosotros en la oscuridad. Estaba justo allí, casi como si pudiera saltar en cualquier momento y agarrarnos. Miguel agarró a Benjamín y nos agrupamos nuevamente. Ambos le dijimos que estaba allí, y miramos hacia la oscuridad al otro lado del muro. Nos quedamos quietos por un momento, y luego los tres escuchamos algo moverse entre las hojas. Casi era difícil de escuchar porque mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar en cualquier momento. Benjamín tomó su linterna y extendió el brazo sobre el muro, su cuchillo en la otra mano, listo para cualquier cosa. Ahora podíamos ver unos 10 pies al otro lado de la frontera. Los tres nos quedamos allí unos segundos mirando y no pudimos ver absolutamente nada. Luego lo escuchamos de nuevo, las hojas moviéndose en el suelo. El sonido estaba justo allí, pero no había nada que pudiéramos ver. Benjamín dijo, «Salgamos de aquí», y los tres lo hicimos. Benjamín comenzó a gritar que debíamos irnos de allí, y todavía nos quedaban unos 40 minutos de caminata por delante.
Comenzamos a caminar nuevamente y el acecho comenzó inmediatamente. Lo mantuvo el ritmo con nosotros y era evidente que quería que supiéramos que estaba allí. Benjamín se detuvo de repente y dijo: «Corramos lo más rápido que podamos durante al menos 30 segundos, y luego nos detenemos y vemos qué sucede». Estuvimos de acuerdo y nos fuimos corriendo tan rápido como nuestras piernas adolescentes nos permitirían. Nos detuvimos, sin aliento, escuchamos, y lo escuchamos pisando las hojas en la oscuridad al otro lado del muro. Nos agrupamos, ignorando el ruido que hacía a más de unos pies de nosotros en la oscuridad. Casi sonaba como si estuviera caminando de un lado a otro. Miguel habló primero, preguntando qué íbamos a hacer. Justo entonces, un pensamiento desalentador vino a mi mente y hablé. Nadie sabe que estamos aquí. Le mentimos a todos. Nunca nos encontrarán. Ambos me miraron con expresiones en blanco mientras se hundía en ellos la realización de lo jodidamente jodidos que estábamos. Benjamín dijo: «Escuchen, en 10 segundos correré fuera de aquí tan rápido como pueda. Si puedes seguirme, genial. Si no, espero verte mañana». Con eso, Benjamín se fue, y lo único visible era la linterna rebotante moviéndose a través del bosque. Miguel y yo lo seguimos lo mejor que pudimos. Miguel llevaba la bolsa de la tienda y se derramaba su contenido en el sendero mientras intentábamos seguir a Benjamín. Nos quedamos atrapados en el bosque sin fuente de luz. Si lo perdíamos, tropecé con los postes de la tienda y la lona, pero nunca perdí el equilibrio. Corrimos todo el camino hacia afuera, y cuando llegamos a la carretera, los tres comenzamos a vomitar. Nos metimos de contrabando en el sótano de Miguel, y allí fue donde dormimos. Regresaron al día siguiente para recoger todo lo que dejamos en el sendero, y yo decliné ir con ellos. Volvieron el fin de semana siguiente, preparados con alambres de trampa, linternas y machetes para demostrar algo que nunca hice. Aunque crecí caminando por esos bosques, desde entonces no he pasado una noche en el bosque, y no tengo planes de aventurarme nunca más en un bosque.